Bienvenidos a este canal de filosofía, teología y la visión franciscana del hombre y de la vida. Iniciamos los ejercicios espirituales de Cuaresma, en el que presentaremos la siguiente temática de, del anonimato a pueblo de Dios que vive en comunión. El segundo día, pueblo peregrino y misionero. El tercer día, pueblo pobre, solidario con los más pobres. El cuarto día, pueblo en estado de conversión. Y finalmente, el último día, quinto, interiorizando el gusto espiritual por ser pueblo de Dios. Los invito a que de esta manera iniciemos con el primer día, el primer tema. Del anonimato a pueblo de Dios en comunión. Un propósito que tenemos para esta primer temática, este primer encuentro, es reconocernos como pueblo santo de Dios, llamados a la comunión con Dios y a hacer extensiva la comunión de vida y de amor hacia toda la humanidad y comprometernos en la edificación de una vida más fraterna y participativa, superando el individualismo y el aislamiento. Iniciemos con una oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Aquí estamos, Señor Jesús, juntos en tu búsqueda. Aquí estamos con el corazón en alas de libertad. Aquí estamos, Señor, juntos como amigos, juntos con ganas de hacer camino, de hacer desierto, juntos con un solo pueblo, juntos como piña apretada, como espiga, como racimo. Danos, Señor Jesús, la fuerza de caminar juntos. Danos, Señor Jesús, la alegría de sabernos juntos. Danos, Señor Jesús, el gozo del hermano al lado. Danos, Señor Jesús, la paz de los que buscan en grupo. Juntos en tu búsqueda, Señor, de los encuentros, a pie descalzo en oración sincera. Señor de los caminos, empeñados en esta aventura apasionante, Señor del misterio, aquí estamos sabiendo que tú también estás con nosotros, porque tú, Señor, te manifiestas al que te busca, porque tú, Señor, eres la fuerza del que te encuentra. A manera de introducción, en este primer día de ejercicios espirituales, podemos decir que Dios ha tocado la tierra y su plan de salvación no ha consistido en un proyecto de escritorio, sino que ha tomado carne y sangre en la vida de un pueblo de pueblos, con nombres y rostros concretos, con historias reales, y nosotros somos herederos de una bendición. Somos un pueblo nacido de la nueva alianza de amor entre el Padre Celestial y nosotros. Hemos nacido del costado abierto de Jesús, elegidos, convocados, congregados y enviados. Formamos un pueblo llamado a vivir en comunión con Dios y a hacer extensiva la comunión de vida y de amor hacia toda la humanidad. Los invito a escuchar la palabra de Dios, tomada de la primera carta del apóstol San Pedro, en el capítulo 2, versículos 1 al 10. Al acercarse a él, la piedra viva rechazada por los hombres, pero elegida y preciosa a los ojos de Dios, también ustedes a manera de piedras vivas son edificados como una casa espiritual para ejercer un sacerdocio santo y ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por Jesucristo. Porque dice la Escritura: yo pongo en Sión una piedra angular, elegida y preciosa. El que deposita su confianza en ella no será confundido. Por lo tanto, a ustedes, los que creen, les corresponde el honor. En cambio, para los incrédulos, la piedra que los constructores rechazaron ha llegado a ser la piedra angular, piedra de tropiezo y roca de escándalo. Ellos tropiezan porque no creen en la palabra. Esa es la suerte que les está reservada. Ustedes, en cambio, son una raza elegida, un sacerdocio real, una nación santa, un pueblo adquirido para anunciar las maravillas de aquel que los llamó de las tinieblas a su admirable luz. Ustedes, que antes no eran un pueblo, ahora son el pueblo de Dios.
Ustedes que antes no habían obtenido misericordia, ahora la han alcanzado. ¿Qué nos dicen a nosotros, a los cristianos de hoy, estas palabras de Pedro? Nos podemos preguntar. Podemos meditar a partir de la palabra, podemos compartir con quien esté a nuestro lado, podemos detener este video para dialogar con las personas que están en nuestro entorno, en la casa o en el ambiente de la comunidad religiosa o parroquial. Ahora los invito a que tengamos un momento de reflexión. Quiero compartir con ustedes esta reflexión a partir de este texto que hemos escuchado y en torno también al título del tema de en este primer día de ejercicios espirituales que les he compartido al inicio. Vamos, después de haber hecho una lectura pausada y compartiendo nuestra reflexión ahí en casa o en el lugar donde estamos con las personas que están en nuestro entorno, o si estamos solos también delante de Dios, quisiera desarrollar una primera reflexión cuaresmal en 4 pasos. El primero, el don de Dios. Segundo, nuestro pecado. Tercero, la gracia de Cristo. Y cuarto y último, el llamado a la conversión. Vamos al primero, el don de Dios. Nos dice la palabra de Dios que hemos escuchado: ustedes que antes no eran un pueblo, ahora son el pueblo de Dios. Ustedes que antes no habían obtenido misericordia, ahora la han alcanzado. ¿Qué éramos antes de Jesús? Ovejas dispersas sin pastor. ¿Cómo era la tierra antes de la intervención creadora de Dios? Confusión y caos. ¿Cómo era la vida de los pueblos antes de la vocación de Abraham? Un mar de incomprensión y balbuceos sin sentido, lo que sucede en la Torre de Babel. Pero un día Dios, movido únicamente por su misericordia, determinó santificarnos y salvarnos, no aisladamente, sin conexión alguna de unos con otros, sino constituyendo un pueblo que le confesara en verdad y le sirviera santamente, lo que nos dice la Constitución dogmática Lumen Gentium, Luz de las Gentes, en el número 9, esta Constitución emanada del Concilio Vaticano II. Dios siempre soñó con un pueblo que fuera reflejo de su amor trinitario, un pueblo testigo de su grandeza y de su misericordia, donde todos tuvieran cabida y nadie quedara excluido de su bondad, donde todos nos reconociéramos hermanos e hijos suyos, donde todos fuéramos santos e irreprochables ante Él por el amor. Y así dio comienzo a su proyecto divino, creando hombre y mujer a su imagen y semejanza, personas en relación con Dios y entre sí. Y cuando por desobediencia perdieron su amistad, no los abandonó a su suerte, sino que compadecido les prometió un Salvador, cuya venida fue preparando por medio de los profetas. Y cuando se cumplieron los tiempos, nos envió a su Hijo, nacido de mujer, para ser luz de las naciones y gloria de su pueblo. Los suyos no lo recibieron, pero a cuantos lo recibieron los constituyó en una raza elegida, un sacerdocio real, una nación santa, un pueblo adquirido para anunciar las maravillas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. He aquí el don de Dios. Ahora bien, vamos a un segundo punto titulado El pecado y nuestro pecado. ¿Cuál fue nuestra respuesta al plan de Dios? La de Adán y Eva fue una repulsa a su voluntad, un rechazo, seducidos por la envidia del demonio. La de Caín fue una insolente respuesta a Dios y el repudio asesino a su hermano. La del pueblo de Israel fue la idolatría persistente y la injusticia social. ¿Y la nuestra cuál es? ¿Cuál es la piedra de tropiezo y roca de escándalo con la que rechazamos hoy la piedra angular? El virus del individualismo a nivel colectivo, a nivel social, cuyo rostro es la negación de Dios y del hermano. No me importa el otro,
No tengo interés por el otro no es mi problema. Sus problemas son de él, de ella o de ellos, pero no son míos y mientras no me toquen, no me interesan. Hablamos de nacionalismos cerrados, supremacismo de raza, elitismos de clases sociales, ideologismos que destruyen y degradan la dignidad de la persona, porque impiden la vida, porque impiden la identificación con la propia identidad biológica, psicológica, con el propio yo, que hoy envenena a nuestro mundo y que ha entrado este individualismo también en la iglesia y en el corazón de los creyentes en forma de revanchismo entre grupos conservadores y liberales, de aislamiento y pasividad apostólica, de arrogancia clerical, clericalismo, de lo que tantas veces nos ha hablado el Papa Francisco, de exclusión de los diferentes, y me refiero a aquellas personas que no piensan como nosotros, a eso me refiero, de alergia a los planes pastorales, de espiritualismos cerrados, que no tiene nada que ver con la espiritualidad cristiana, de sentirnos intocables, etcétera. Por eso vamos a analizar un tercer punto, la gracia de Cristo ante todas estas situaciones. ¿Qué nos dice la gracia? ¿Qué nos ofrece? ¿Qué nos propone? ¿De qué manera Cristo nos redime de todo mal, de todo pecado, de todo individualismo? Nos dice el apóstol Pedro al acercarse a él, la piedra viva, rechazada por los hombres, pero elegida y preciosa a los ojos de Dios, también ustedes, a manera de piedras vivas, son edificados como una casa espiritual para ejercer un sacerdocio santo y ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por Jesucristo. La salvación que Cristo nos trae no es una salvación de sálvese quien quiera o quien pueda egoístamente por los caminos que quiera, sino que va en la misma línea de su Padre, que quiere que todos los hombres se salven y se santifiquen en comunidad, en familia, formando un pueblo, lleguen al conocimiento de la verdad. El sacerdocio santo y los sacrificios espirituales son la vida en comunión, que todos sean uno como tú, Padre, estás en mí y yo en ti. Que todos sean uno para que el mundo crea que tú me has enviado, lo que nos dice San Juan en su Evangelio en el capítulo 17, versículos 20 al 26, en la oración sacerdotal de nuestro Señor Jesucristo. Esas fueron las palabras testamentarias de Jesús, su deseo profundo, un pueblo en camino de comunión, en espíritu de participación y en estado de misión. La palabra nos convoca, la Eucaristía nos congrega y nos une. La misión expande nuestros horizontes, a menudo estrechos y egoístas, a la medida del amor universal de Cristo. Por eso se expande la misión hacia allá, en contra de esos intereses egoístas. Arribamos así a un cuarto punto, el llamado a la conversión. ¿Tenemos conciencia de que somos pueblo de Dios? A veces nos pasa que vemos a la iglesia solo como una institución religiosa, lejana y distante de nuestra vida, de los problemas sociales, económicos, políticos, cuya administración depende solo de los funcionarios eclesiásticos y que incluso no tiene nada que ver con la educación, con los procesos de educación y formación integral de la persona. Se nos olvida que somos pueblo, familia, comunidad de la que formamos parte viva y que reclama nuestra participación activa. Hoy más que nunca es preciso aprender y volver a aprender a ser pueblo de Dios. La vida cristiana es un aprendizaje sin fin hasta alcanzar la plenitud en el cielo. Aprender a ser pueblo en comunión con Dios. No ir al contrario o por un camino diferente por el cual nos conduce el Señor, sino ir con su designio de salvación, dilatando su reino de verdad, de justicia y de paz,
en medio de este mundo convulsionado por el odio y la guerra. Aprender a ser pueblo en comunión con nuestros hermanos, edificándonos mutuamente en el amor, reconocernos, valorarnos y servirnos como hermanos, superando las máscaras de comunión, envidias, rivalidades, desconfianzas, afán de protagonismo, tendencia a descalificarnos unos a otros, celos pastorales, pero negativos, porque destruyen e impiden la comunión. Aprender a ser pueblo en comunión con la humanidad, trabajando no solamente por nuestra santificación personal, sino también santificando las realidades familiares y sociales en las que Dios nos ha plantado. Aprender a ser pueblo de Dios en comunión con la creación, atentos a la hermana tierra que clama por el daño que le provocamos a causa del uso irresponsable y del abuso de los bienes que Dios ha puesto en ella, la tala indiscriminada y la contaminación en todas sus expresiones. Una vez que hemos visto esta y escuchado esta reflexión, ahora es interesante el diálogo para fortalecer y para promover un compromiso. Y les propongo para ello dos preguntas. ¿Qué me ayuda a mí a sentirme parte de la iglesia? ¿Qué podrían hacer las parroquias locales para crear un mayor sentido de pertenencia entre el pueblo al que están llamadas a servir? Por ello es importante estar atentos a la voz del pueblo, que nuestros oídos escuchen la voz de nuestros hermanos, de la humanidad, de nuestra sociedad, de la iglesia, que muchas veces son gritos desgarradores que nos están pidiendo ayuda urgente, pero al mismo tiempo tener el oído atento al Evangelio, a la llamada de Dios, a lo que Dios nos pide, de tal forma que siguiendo la doctrina conciliar de Gaudium et Spes, donde nos dice que los signos de los tiempos son la voz de Dios, que por medio de estos signos Dios nos habla, también integremos el llamado que Dios nos hace por medio de su palabra, para que la palabra ilumine esta realidad. Y por ello es necesario que coloquemos a Jesús al centro, que coloquemos al Evangelio mismo por excelencia, que es la palabra del Padre, es la buena noticia que Dios nos envía en el centro de nuestro corazón, en el centro de nuestra mente, para evitar propósitos egoístas y superficiales que solamente estén orientados a la búsqueda del propio bien sin integrar a los hermanos. Estar atentos para escuchar al otro. Por ello les invito a que digamos juntos, con un oído en el pueblo y otro en el Evangelio, aprender a caminar como tú hasta entregar la vida al lado de los que sufren, que son tantos, y cada vez más compartiendo la esperanza del pueblo, sin temor a denunciar la injusticia y alzar la voz por los que no la tienen, caminar junto a los que sufren, visitar a todos, detenerse a charlar con los ancianos, a escuchar la voz del pueblo, a escuchar la voz de Dios que está en el pueblo, un oído en la gente, en sus preocupaciones, en sus aspiraciones, en sus sueños y esperanzas, en sus luchas, en sus ansias, un oído para aprender a escuchar al buen Jesús que camina a nuestro lado, en el que pasa hambre o sed, en el que está desnudo o enfermo, en el que está preso o solo, en el migrante que está lejos de su patria, de su casa, de su familia, en el que no consigue trabajo o recibe un salario de hambre, en el que no puede estudiar y en tantos otros hermanos que sufren. Caminar, andar la vida con un oído en el pueblo y otro en el Evangelio. Amén, amén. Concluimos esta breve reflexión en este primer día de ejercicios espirituales con este canto. Quien sepa, por favor, me puede acompañar o lo escuchamos a manera de oración final.
Somos un pueblo que camina y juntos caminando podemos alcanzar otra ciudad que no se acaba sin penas ni tristezas, ciudad de eternidad. Agradezco a todos ustedes su amable atención, su compañía en este primer día de ejercicios espirituales. Nos vemos el día de mañana. A todos ustedes, in notitia veritatis proficere, pax et bonum.